Queremos constituyentes que sean de la gente como tú, como yo, que sean independientes porque ya no queremos a los mismos de siempre, pero eso depende de que votes diferente. Queremos constituyentes que sean de la gente como tú, como yo, que sean independientes porque ya no queremos a los mismos de siempre, pero eso depende de que votes diferente. Hola queridos amigos, un gusto vernos nuevamente en esta segunda edición de nuestro programa El Poder de la Gente, donde intentamos estar en comunicación con ustedes y donde, bueno, en cada ocasión vamos a estar discutiendo un tema importante que tiene que ver, por supuesto, con los grandes temas constituyentes, con los grandes desafíos país que tenemos, y vamos a partir esto con un invitado de primer nivel. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los desafíos y que había que hacerlo de la independencia, efectivamente la figura de Benito Baranda fue primordial para que muchos nos decidiéramos también a estar en esto. Era la manera de poder legitimarse en política y de poder saber de que lo que estábamos haciendo tenía sentido para varios. Y entonces uno se entusiasmó y se fue metiendo en esto. Y eso es gracias a figuras como la de nuestro invitado hoy día, Benito Baranda. Psicólogo, colega, ¿no es cierto? Se hizo conocido como director del Hogar de Cristo, fundador de América Solidaria, ¿no es cierto? Y CIDEVI, que también está preocupada, ¿no es cierto?, por la inclusión de las personas. Hoy es candidato por la lista de INN, ¿no es cierto?, por el distrito 12, Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, Pirqui, La Pintana. Así que sin más pérdidas de tiempo, los invitamos a nuestro queridísimo Benito Baranda. Querido Benito, hola, bienvenido Samuel. a nuestro programa. Mucho gusto, Samuel. Qué bueno, feliz de estar con ustedes. Desde nuestra casa aquí en La Pintana los saludo a todos de este distrito 12 y le agradezco esta oportunidad de conversar. Bueno, el tema que vamos a tratar es un tema que a ambos, ¿no es cierto?, nos prende interiormente, así que feliz de acompañarte en esta conversación. Bueno, sin duda alguna, ¿no es cierto?, son temas que van marcando pauta. Fíjate que dentro de las múltiples y legítimas, digamos, solicitudes de la gente que nos pide que no olvidemos esto, que no olvidemos esto otro, generalmente nos encontramos con las temáticas más clásicas que son igualmente importantes y que tenemos que abordar, las pensiones, ¿verdad?, la salud, la educación. Pero dentro de la salud particularmente nos ha pasado que vivimos una realidad bien particular con algo que tú conoces bien y que tiene que ver con la salud mental. Acá en nuestra zona tenemos altísimos niveles de depresión, uno de los más altos de Chile, y a nivel país claramente estamos en un problema que parece ser pandémico. Benito, para partir esta conversación, ¿no es cierto?, esta conversa con estos temas que son de alto interés, cuéntanos un poco acerca de tu perspectiva de esta temática tan importante y cómo crees tú que debe estar incluida dentro del proceso constituyente. Bueno, primero, ya está archidemostrado que la desigualdad genera grandes problemas de salud mental. Para aquellas personas que nos están viendo y escuchando que aún no lo creen, búsquense el último texto de Wilkinson y Piquet, dos autores del Reino Unido, un hombre y una mujer, que han investigado y recopilado casi toda la investigación acerca de desigualdad, y en la última del año 2019 juntan esa investigación en torno al impacto de la desigualdad en la salud mental de los pueblos, de las naciones, ¿no es cierto?, y demuestran que a mayor desigualdad, bueno, el impacto es mayor y el deterioro de la población es muy grande y los conflictos que se generan son muy grandes. Aumenta la conflictividad social. Si tú tienes una población con graves problemas de salud mental no atendidos, lo que vas teniendo y vas sembrando, ¿no es cierto?, es una mala convivencia. Lo tenemos en Chile, ¿no es cierto?, en muchos hogares, la violencia en nuestro distrito. Acabamos de tener nuevamente un femicidio hace un tiempo atrás y uno dice, ¿qué ocurrió en ese camino? ¿Qué ocurrió que no fuimos capaces de encender la luz de alerta? ¿O a quienes les correspondía acoger eso no tuvo esa acogida? Y cuando tú ves el presupuesto del Ministerio de Salud, primero el Ministerio de Salud ya tiene un presupuesto acotado, pero cuando es el presupuesto del Ministerio de Salud, bueno, el pariente pobre, ese presupuesto es lejos la salud mental, lejos.
Y todavía los modelos siguen siendo muy asistencialistas, o de personas, ¿no es cierto?, que se encierran, o de mucho fármaco, poca terapia, ¿no es cierto?, grupal o familiar, destinarle muy poca energía a resolver lo que originó la gran dificultad, ¿no es cierto?, de salud mental, que está en la desigualdad, pero también en muchos conflictos familiares, y destinarle muchos recursos a veces a la sobremedicación, que también es automedicación. De hecho, cuando uno recorre muchas de las ferias de la zona sur de Santiago, que me ha tocado recorrerla, bueno, hay muchas farmacias en la feria, y tú pides por psicofármacos, no están ahí expuestos porque está prohibido, pero te dicen, espérame un ratito, te lo voy a conseguir, y llegan con el psicofármaco, ¿ya? Entonces tú dices, aquí hay algo que nos está pasando como país, que no hemos preocupado. Y quiero terminar con un comentario que me hizo un amigo español hace años atrás, que yo no había tomado conciencia, un amigo que trabaja en lugares de mucha pobreza del continente de aquí de América, pero también de España, y me dijo, desde que vengo a Chile, que viene de hace unos 25 años él, me impacta que en cada esquina hay una farmacia, a diferencia de España, que en cada esquina hay un café. Y yo lo medité, esto lo he ido meditando mucho, porque digo, claro, ¿cómo armamos vínculos entre nosotros que sean vínculos horizontales? Una de las personas asesinadas por la ETA fue un empresario vasco, uno de los últimos asesinados, un empresario de carreteras, de construcciones. Y esa persona fue asesinada en un bar. Estaba en la ventana del bar jugando, no sé, dominó algún juego en alguna de las peitas, me parece, en el País Vasco, y estaba con un señor que era a lo mejor un auxiliar de la municipalidad, con otra persona que era, no sé, un señor que trabajaba como obrero en algún lugar, y eran amigos de él y estaban jugando ahí. El trato horizontal, el que yo reconozca la dignidad del otro, sea capaz, ¿no es cierto?, de valorar al otro no por lo que hace, sino por lo que es. Bueno, ese es un cambio que requiere mucho trabajo, que la mirada desigual que tenemos en Chile nos afecta mucho en esa salud mental. Es bien cierto, Benito. Tengo entendido además que a propósito del ejemplo de España, en España hay ciertas regulaciones además con respecto a los precios, digamos, los medicamentos valen exactamente lo mismo, los factores de competencia que pueden haber entre farmacias más bien tienen que ver con la ubicación donde se encuentran y cómo tienen mayor acceso, digamos, a sus clientes, ¿verdad? Claro, pero una aclaración ahí, ella tiene una mayor regulación, pero además tienes una fuertísima regulación de las farmacias. La farmacia no es vista como un instrumento de competencia comercial, sino de servicio comunitario. Está en manos privadas, pero tú no puedes tener más farmacias en un lugar que las que requiere el lugar. Tú autorizas la instalación de farmacias. No hay libertad para autorizar. No pueden haber 4 farmacias en 4 esquinas que están al lado, como tú lo ves en la Alameda aquí en Santiago, o las cadenas gigantescas de farmacias, ¿no es cierto?, que compiten y que además se han transformado también en molde cosmético, en molde de alimentación, que entregan otros productos. Eso no lo puedes tener allá. Hay gente que discute eso, que debería haber libertad, pero bueno, yo creo que es una manera de regular también que el medicamento es algo extraordinario, no es algo ordinario, que puede ser ordinario de repente, ¿no es cierto?, común en algunas personas, pero que normalmente es algo extraordinario que tú recurres a él porque no has podido resolverlo de otra manera, pero tienes que buscar otras maneras también de resolverlo, en el caso específico, ¿no es cierto?, de los problemas de salud mental. Así es. Benito, hay un vínculo bien íntimo en el tema de la salud mental y que tiene que ver con lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la relación que tiene con la pobreza. Hoy día ir al psicólogo es carísimo. Generalmente no atienden bajo el sistema FONASA los psiquiatras. Para nosotros los psicólogos también resulta complejo. El sistema de FONASA paga muy poquito, quienes están en el sistema FONASA lo hacen, tratamos de facilitar las cosas, digamos, para que haya acceso desde lo privado, pero esto entonces recae una alta responsabilidad en cómo el Estado administra también salud mental para la gente de menores recursos, para que esto finalmente no sea un tema elitista. ¿Cuál es tu opinión con respecto al rol del Estado en referencia al tema de la salud mental? Bueno, la primera observación cultural acerca de esto, antes de hablar del rol del Estado, es que tú generaste una cultura en torno a la salud en general que está muy vinculada a la ansiedad de estatus. Entonces,
al final hiciste categorías de profesionales dentro de la salud en general, a los cuales les asignaste mayor valor que a otras categorías. Y la cultura terminó reconociéndolo así. Seguramente hace mucho tiempo atrás un médico general de zona no se diferenciaba como se diferencia hoy día del salario de un director de una escuela, una directora de escuela. Y eran personas prestigiosas en ese lugar, junto a lo mejor con el cura, con el carabinero, ¿no es cierto?, que estaba a cargo de la comisaría, y si era un municipio junto al alcalde o la alcaldesa. Eran personas notables, que tenían como respeto de la comunidad. Cuando tú mercantilizaste las profesiones, lo que hiciste fue una gran diferenciación entre los profesionales de salud y otros profesionales, y dentro del profesional de salud armaste un abismo gigantesco, ¿ya? Y ese abismo gigantesco ha construido una alta desigualdad en salud, de la cual son cómplices, a veces involuntarios, ¿no es cierto?, involuntarias, los mismos profesionales del área de la salud. Basta ver, ¿no es cierto?, lo que cobran, basta ver, ¿no es cierto?, en el sur, y a lo mejor ocurre también allá, pero en una ciudad un poco más al sur de ustedes, no hay ningún especialista que trabaja en FONASA. Y hay muy poquitos colegas nuestros que trabajan con FONASA, ¿ya? Y los especialistas tienen que recurrir a una ciudad más grande que está a unos 100 o 100 y tantos kilómetros de esta ciudad a la cual hago referencia, lo que es tremendo, tremendo. Y esos profesionales que son especialistas, la gran mayoría se han formado gracias a los recursos del Estado, gracias a nuestros impuestos. Y después no quieren prestar servicio en FONASA. Se sienten, ¿no es cierto?, que los menoscaban. Y yo digo, qué increíble es como tú pervertiste tu profesión al final. A lo mejor involuntariamente, no es una acusación ni un juicio, ¿no es cierto?, contra las personas, porque conozco a muchas y muchos que hacen trabajos espectaculares en los lugares donde trabajan, en hospitales, en otros lugares. No estoy emitiendo un juicio en torno para generalizar, porque generalizar sería absurdo. Es la cultura que se armó así. Y bueno, al final el ministerio es reflejo de la cultura. Y al final el ministerio lo que hace es replicar lo que ocurre en la cultura. Entonces, los profesionales, hombres y mujeres, son categorizados en el ministerio, se les paga de acuerdo al prestigio que tiene esa profesión o esa especialidad, y por supuesto eso termina afectando a nuestros colegas en salud mental, a los psicólogas y psicólogos, ¿no es cierto?, tan necesarios en una sociedad que sufre tanto, ¿no es cierto?, con tantas personas que sufren y que tienen sufrimiento mental. Y eso, bueno, es parte de una discusión más profunda de la dignidad del ser humano. Si yo no reconozco la igual dignidad del ser humano, que esto lo hemos conversado, ¿no es cierto?, junto contigo y con otro en esta discusión constitucional, no me voy a esforzar por proveer servicios similares a todos los seres humanos. Por lo tanto, no voy a reconocer los derechos similares para todos los seres humanos. Y el derecho a salud va a depender de los recursos que tenga la persona para acceder a ese derecho. Y va a estar muy bonito enunciado, pero yo no lo voy a hacer exigible después. Y la única manera de hacerlo exigible es tener un plan único de salud. Los prestadores pueden ser privados, por supuesto que sí, pero mi plan inicialmente y donde yo tengo que poner mis recursos es un plan único de salud que potencie, ¿no es cierto?, a todas las especialidades que requieren los ciudadanos. Y ojalá ir derribando esta cultura, ¿no es cierto?, piramidal de las especialidades que termina asfixiando. De hecho, hay especialidades, ¿no es cierto?, que son bien restringidas, que han tratado de abrirla, y una de las más discutidas en Chile, ¿no es cierto?, ha sido la especialidad de la oftalmología, que tenía, ¿no es cierto?, casi, ¿no es cierto?, un grupo muy cerrado de personas, y teníamos muy poca disponibilidad de esa especialidad. De hecho, muchas de esas personas no querían que los optometristas funcionaran en Chile. Para quienes hemos vivido, estudiado en el extranjero, tú tenías muchas ópticas y al lado estaban los optometristas, con las mismas máquinas que usan los oftalmólogos en Chile, que te hacen el mismo diagnóstico. Y cuando te salía un diagnóstico complejo, el optometrista te mandaba donde un oftalmólogo, en tantos países de Europa. No te pueden ellos recetar nada, sino que te mandan. Pero cuando tu problema no era un problema complicado, sino que se podía resolver con una receta de lentes, ¿no es cierto?, óptica fácil, te la entregaban inmediatamente. No tenías que ir a pagar 60, 70, 80 mil pesos, sino que te lo entregaba un optometrista que usaba la misma máquina que la usa un tecnólogo médico, ¿no es cierto?, con un oftalmólogo, que al final, por supuesto, terminas pagando por 10 minutos que está ahí y por uso de la máquina, una brutalidad de plata. Yo encuentro que es casi abusivo, ¿ya? Entiendo que muchos de ellos pagan consultas caras, están ubicados en lugares caros, tienen una vida también de alto costo, pero bueno, yo creo que eso, si no buscamos la manera de equilibrarlo,
bueno, por supuesto, la salud siempre va a ser un alimentador de la asimetría de origen en Chile. O sea, tú naciste en distintos lugares y la salud entonces estimula que tú sigues siendo muy diferente durante toda la vida. Y te hago más diferente porque te prohíbo el acceso, te privo de libertad para que tú no accedas a servicios que sí deberías acceder. Que son finalmente los grandes factores por los cuales estamos discutiendo, por lo cual se promovió esta tremenda discusión social, finalmente, después de tanto tiempo, digamos, uno llegaba y decía, pero Dios mío, qué paciencia hemos tenido, digamos. Y a veces es importante perder la paciencia está un poquito sobrevalorada por ahí, ¿no es cierto? Teníamos que perder la paciencia, la perdimos, y aquí no hemos podido dar cuenta cómo estamos discutiendo sobre elementos que hacen brecha social importante y principalmente por lo que tú dices, referido a la salud, y también lo podemos ver en el mundo de la educación. Digamos. Ahí es donde más se ve quiénes tienen y quiénes no tienen los recursos necesarios. Hemos visto, ¿no es cierto?, yendo un poco más, saliéndonos un poco del específico de la salud mental, cómo vivimos en un país donde efectivamente tienes que hacer todavía grandes rifas para poder tener medicamentos carísimos que solamente se venden en el extranjero, y cómo el Estado no asume un rol en la cooperación, por lo menos activa o institucionalizada de esa ayuda, de tal manera de no poder tener la vergüenza de decir, en Chile, si usted no tiene plata, se puede morir, que es más peligroso que el COVID, no tener plata en este país si estás enfermo de algo. ¿Para qué hablar de la salud mental? ¿Cuántas personas, por ejemplo, que han caído en los episodios de suicidio y lamentablemente lo han podido hacer efectivo, no son casos que se podrían haber previsto si hubiese una salud mental más generalizada, conjunto con la cultura de poder entender que es donde también tenemos, ¿no es cierto?, harto que aprender como sociedad y que nos vincula con elementos educativos también de poder saber. Si todavía nos pasa de que hay pacientes, ¿no es cierto?, que cuando llegan a tu consulta uno le dicen, pero es que yo no sé por qué vi, para empezar te dicen doctor, y en segundo lugar te dicen, ¿no es cierto?, que uno que no está loco, que no sabe por qué vino. Entonces, bueno, hay tremendos temas que sin duda son muy marcadores, ¿no es cierto?, de las diferencias sociales de Chile, Benito. Por supuesto, en el texto Desiguales del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, me recordaba cuando tú hacías esta reflexión, aparece la salud como prioritario. Y junto a la salud, allí aparece el maltrato que se recibe cuando es atendido en salud. Y eso te genera también graves problemas de salud mental, porque si tú eres ninguneado, maltratado, ¿no es cierto?, humillado por tu procedencia social, por tu manera de vestir, por el lugar donde vive, por la manera en que habla, bueno, eso termina siendo grave. Y en Chile, las personas que cuando hablan del maltrato, bueno, hay dos grupos que lo pasan muy mal. Uno que son las personas de los sectores de mayor pobreza, que señalan con mucha frecuencia que se sienten maltratados por el resto, y otras son las mujeres. Y eso el texto de la Nación Unida, del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, este texto del 2017, que se llama Desiguales, lo refrenda muy bien. Y en salud, uno de los elementos que yo creo que nos ha causado mucho dolor es que no logramos cambiar la manera de tratarnos en el sistema de salud. Entonces a ti te tratan según tu procedencia social. O sea, yo llego al sistema de salud y me ven a mí, que puedo venir, ¿no es cierto?, con mayor lenguaje, con una mayor prestancia o que puedo ser conocido, me van a tratar de una manera y a otra persona que viene de otro sector lo van a tratar de otra manera. Si en un sector de pobreza o vienen a lo mejor con un lenguaje distinto. Y yo creo que esa diferenciación, que no ocurre en todos los lugares, tampoco se puede generalizar, pero sí es reportada por muchas personas. Yo creo que tenemos que irla revirtiendo en conjunto. También es parte de la cultura, de que tú eres tratado según el lugar de donde provienes, según el lugar de donde vives, según el lugar, ¿no es cierto?, social, los bienes que tienes. Eres visto mal y dices, no te ha ido tan bien por el auto que tienes, por el lugar donde vives, y a lo mejor tu vida es esa, tú has optado a vivir así. ¿Por qué te tienen que evaluar por los bienes materiales que tienes? ¿Por qué te tienen que evaluar por los doctorados que tienes? Por los magísteres que tienes, que te evalúen por el servicio que prestas, por la manera en que tratas a los demás, por cómo eres como ser humano. Si la gran crisis que vivimos, ¿no es cierto?, en estos momentos, yo lo he reiterado, con esta crisis
humanitaria que nos ha tocado vivir con esta crisis tremenda, ahora con la migración, es una verdadera crisis de humanidad. Piensa tú que Chile es uno de los pocos países del mundo que no firmó el pacto migratorio de las Naciones Unidas. Y Colombia nos acaba de dar una lección vergonzosa para Chile. Chile expulsaba a ciudadanos venezolanos que no tenían antecedentes criminales con overoles blancos en un avión acompañados con personal de la PDI, destinado a eso, teniendo tanto trabajo que hacer en nuestro país para perseguir delitos. Y Colombia en ese momento acordaba, ¿no es cierto?, el poder acoger a la totalidad de venezolanos que habían llegado producto del problema que se estaba viviendo al lado, ¿no es cierto?, más de 2 millones de personas que han llegado a Colombia, y le estaba entregando una residencia transitoria para que pudiesen trabajar e incluirse en la sociedad. Uno de ellos decía, a través de los medios de comunicación, decía, hemos sido bien tratados en Colombia y muy maltratados en Chile. ¿Ya? Y yo sentía como una vergüenza. El trato diferenciado que le entregamos a las personas termina al final llevándonos a una crisis de humanidad. Y esa crisis de humanidad, yo diría que es lo más profundo y por lo cual tenemos que trabajar para que eso logre revertirse también con un nuevo pacto social, que lo queremos refrendar en la Constitución. Y eso lo tenemos que entender todos, porque esto va a ser un cambio cultural. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Nos acostumbraron a maltratarnos, nos acostumbraron a vernos como distintos, nos acostumbraron a medirnos por la plata que tenemos, por los estudios que tenemos, por donde vivimos. Y como el sistema nos acostumbró, no queremos compartir con otros. Nos cuesta mucho, ponemos barreras, salvo que haya una catástrofe. Ahí todos nos compadecemos, pero tiene que mediar una catástrofe. Entonces, si no, yo no permito que el otro acceda a privilegios que yo tengo. Y siento celo cuando el otro accede o cuando llega, ¿no es cierto?, a obtener nuevos privilegios. Bueno, eso lo puede cambiar una constitución siempre y cuando tengamos un gran movimiento cultural que lo vaya cambiando también. Esos dos elementos tienen que ir de la mano. Tiene que ir danzando en conjunto nomás con esto, ¿no es cierto? Las cosas no cambian, culturalmente no cambian por decreto, digamos, pero tienen que darse y sentarse las bases, efectivamente. Yo creo que buena parte, por lo menos del mundo profesional, lo ha vivido. Cuando te lo han dicho, yo he escuchado eso, de tenés que cambiar el auto para que te consideren. Y vamos internalizando eso como un introyecto de que si no es así, entonces estás condenado al fracaso. Las verdaderas y las grandes revoluciones parecen ser esas que vienen desde acá adentro, ¿eh? Esas que parten de la convicción, y tú bien lo sabes, Benito, de la convicción de rebelarse con el statu quo de ciertas cosas y de decir, como te tocó a ti, yo voy a hacer mi vida y lo voy a hacer desde la ventana, más allá de la estigmatización que exista, y poco a poco eso se empieza a valorizar y comienza a tener un valor distinto y sin duda alguna hay que atreverse a hacer esos grandes aportes desde lo individual también, no tan solo desde la exigencia que existe una ley que nos marque una forma de poder hacerlo de manera distinta. Sí, Benito, tú acabas de poner un tema, perdona, acabas de poner un tema muy cortito que me gustaría que lo reflexionáramos también en conjunto. Yo creo que como nos acostumbraron a no vivir en conjunto, a no vivir junto a otros, nos cuesta vivir junto a otros. Entonces, lo que yo propongo no es que nos tratemos mal, no es que nos ofendamos y digamos tú eres injusto porque no vives con otro o tú eres una mala persona, no. Que nos comencemos a reconocer, a volver a encontrarnos. Eso ha resultado en algunos lugares. En Maipú había un grupo de personas que no quería recibir un campamento que se estaba radicando al lado de sus casas. Muchos de los que vivían allí habían venido de campamento, pero tenían miedo de recibir el campamento. Y años atrás el Consejo Municipal decidió no recibirlo, pero después se negoció y se fueron a vivir. Y lograron juntarse y lograron establecer vínculos. Cuando en Las Condes se inició una tensión con la comunidad para recibir personas que venían también de otro estado social, de la misma comuna de Las Condes, que se iba a construir un edificio allí, yo dije, en vez de hacerlo por la prensa, júntense. Entonces, colegas nuestros, personas que trabajan en el mundo social, yo les decía, no lo metan esto a la prensa, comiencen a encontrar personas y que digan, tú trabajas en tal lugar, pucha, por supuesto, vive acá nomás. O sea, te comienzo a reconocer, porque siempre es difícil. A veces hay personas que tienen tendencia a ir a servir a otros, van a un campamento, van a una hospedería, van a una comunidad terapéutica y cuentan esto que hacen y lo hacen con mucha generosidad, pero después no quieren que al lado de ellos se ponga una villa permanente de gente de campamento, no quieren que se construya una hospedería,
no quieren que se construya una comunidad terapéutica. Bueno, esa consecuencia es la que tenemos que ir construyendo entre nosotros. Nos tenemos que ayudar, porque la cultura nos separó. Y esa cultura que es subterránea, que es la parte como profunda del iceberg, que no nos dimos cuenta, se nos fue construyendo un mundo egoísta, encerrado, competitivo. María Montessori dice que si somos educados para la competencia, vamos a ser educados para la guerra. Que la única manera de educar para la paz es que seamos educados para colaborar entre nosotros. Celestine Freinet esto lo dijo hace mucho tiempo, también como modelo educacional. Vengan de donde vengan esas personas, tengan la ideología que tengan, allí hay una verdad irrefutable, ¿no es cierto?, de cómo se construye verdadera sociedad. Y como somos tanto hoy día, tantos habitantes en el mundo, estamos obligados a construir sociedad, a vivir entre nosotros. Y no a separarnos más. Si nos separamos, bueno, las amenazas, ¿no es cierto?, de violencia son muy grandes. Así es. ¿Cuál es la conexión que tú haces de esto con el modelo económico? Porque ya es bastante evidente con lo que tú estás diciendo, pero me parece que es necesario darlo a entender de manera sumamente clara para que también quienes nos están escuchando y viendo hoy día comprendan cuando hablamos del modelo neoliberal y todo eso, que podamos saber también de que no tan solo hablamos de plata, sino que también hablamos de impacto cultural. Bueno, lo primero es que yo creo que hay dos elementos. Uno, por supuesto, el modelo exacerbó mucho esto, pero yo no le cargaría tanta culpa al modelo, porque yo que nací en la clase alta, que hoy día vivo en un sector popular, yo no viví cuando era niño el pic del modelo. Tengo 62 años, pero yo sí vivía con mucha fuerza la desigualdad social y el maltrato social, cómo se miraba en menos a las personas, por ejemplo, a los pueblos originarios, a las personas que vivían en campamentos. Entonces yo digo, hay una parte que hizo el modelo, que fue exacerbar esto, pero hay una gran parte que le ha hecho la cultura. La Soledad Serrano dice que la cultura del hacendado, ¿ya? Charles Darwin, cuando estuvo, ¿no es cierto?, en el Golfo Arauco, digo que estaba impactado que esa cultura casi feudal estaba en el campo chileno, de cómo eran tratados los campesinos. Piensen ustedes que recién, en la década de los 60, logramos reconocer al campesino como un trabajador y pagarle un salario, pagarle, ¿no es cierto?, imposiciones. Es muy reciente. Recién las mujeres han podido votar. El éxito de conseguir hoy día una convención paritaria es un éxito único en la historia del mundo, pero es tremendo para Chile. Entonces es un momento demasiado que quiebra toda una tradición hacia atrás. Por eso digo que la transformación cultural es la más dolorosa y difícil que estamos viviendo en Chile. Si yo tengo que pagar un salario justo, tengo que meditar profundamente cuánto requiere una persona para vivir dignamente. No lo que me dice el Estado, no lo que me dicen los economistas, no, porque a ellos no les interesa eso. A la gran mayoría de esas personas les interesa una estabilidad para el consumo, para mantener ese consumo fuerte. Pero si yo, por ejemplo, tengo una pequeña empresa y gano X, a lo mejor voy a tener que ganar X menos 2 para que el que llega gane 500, 600, 700 mil pesos que le permita por lo menos tener lo básico para vivir en su casa. Y no el salario mínimo que le impide, ¿no es cierto?, tener lo básico y que lo deja casi en el umbral de la pobreza. Esa es una... Parece que tiene un problema de conexión con Benito. Parece que sí, se cayó de Benito. Bueno, son los programas en vivo. Vamos a esperar a ver si se puede reconectar, pero vamos a estar viendo ahí si se conecta un poquito. A Santiago Benito, así que seguramente el internet. Además que estamos también saliendo del tema del fútbol,
Así que seguramente el internet está un poquito colapsado. Creo que le fue bien a Colo-Colo. Así que seguramente ahí están todos los colocolinos muy contentos y el internet explotó, seguramente. Bueno, haciendo la, un resumen, ¿no es cierto?, de lo que estaba hablando Benito, ¿no es cierto?, tremendo análisis, porque finalmente no estamos hablando solamente de salud mental, sino que también estamos hablando acerca de cómo, de alguna u otra manera, hay factores culturales que son los que inciden en esto y que de alguna manera también nos van a nosotros haciendo desde nuestra propia forma de ser, un poco, nos van haciendo estigmatizar, nos van haciendo no considerar, así que estaba bastante buena la conversación con Benito hasta que parece que esta falla pasó. Una de las preguntas que yo tenía preparadas para hacerle a Benito y poder conversar con él también acerca de estos temas son cuestiones que también tienen que ver con el mundo laboral. Le quiero plantear un tema. Bueno, ustedes, como los que me conocen, ¿no es cierto?, saben que además de la psicología clínica a la que yo me dedico, también estamos con el tema de la psicología laboral. Y eso muchas veces, ¿no es cierto?, también es un tema bien importante, porque vemos cómo se estigmatiza un poco el tema del cómo los trabajadores, por ejemplo, cuando ya llevan demasiado tiempo en una empresa o cuando quieren irse, no lo hacen porque de alguna forma están más complicados. Ahí está llegando Benito de nuevo. Sí, ahí está. Benito, estamos de vuelta. Los avatares de la Pintana, pues. Oye, internet. Yo creo que es porque Colo-Colo se tomó el internet a esta hora ya. Oye, estábamos con los amigos ahí conversando también acerca de algún impacto que tiene la salud mental, no tan solo desde el punto de vista clínico, sino que también desde el punto de vista laboral, que fue lo que justo alcanzaste a empezar a esbozar cuando tuvimos el problema de conexión. Y tiene que ver con eso, con también los desafíos que hay en tema de la dignidad laboral. Hoy día una persona que va y da una licencia porque tiene una depresión es, pero pésimamente mal visto. Tenemos en general, no voy a decir que en la totalidad, porque evidentemente que hay empresarios que lo ven de otra manera y yo me atrevería a decir de que cada vez son más, digamos. Pero la estigmatización con respecto al tema de las licencias médicas, psiquiátricas, o la desvalorización que se hace del estrés, etcétera, termina siendo también un tema pandémico. Claro. Bueno, yo creo que ahí hay dos factores. Uno que es un factor también como la sociedad, ¿no es cierto?, que todavía no reconoce a la salud mental como fundamental en la vida de las personas. Cada vez se reconoce más, pero ha costado que tome ese espacio. Y la segunda también son los abusos que se hicieron en el pasado con licencias. Recuerda esos programas que investigaron licencias firmadas, ¿no es cierto?, y personas conocidas que tiraban muchas licencias y que cobraban por esas licencias, sin ver a las personas, sino que las entregaban masivamente. Capaz que eran muy pocas personas, pero claro, siempre impacta en el ambiente, siendo pocas personas que lo hacen, al final te impacta en el ambiente. Y en la salud mental laboral uno puede cambiar muchas cosas, ¿eh? Yo recordaba ahora que tú reflexionabas acerca de esto, que hay empresas constructoras, por ejemplo, en la zona sur de Santiago se concentran muchos trabajadores de la construcción. Y cuando uno sale muy temprano, tipo 6:30 de la mañana, ve que en Santa Rosa, con Vespucio, hay buses de las empresas para llevar a los trabajadores. Y una vez uno de los dueños de esa empresa, yo le pregunté, y le decía, y una persona que paga bastante bien, es una persona que paga mejor que en el mercado y que tiene su grupo de trabajadores bien cautivo y que le ha ido bien, tiene buenas inversiones, y me dice, Benito, yo cuido la salud de mis trabajadores. Si un trabajador tiene que hacer un trayecto de 2 horas y yo se lo puedo bajar a 1 con ese bus, para mí es una excelente inversión en la vida de ese trabajador, porque ese trabajador se va a ir sentado con sus compañeros, se va a dormir arriba del bus en esa hora, va a dormir 1 hora más, o se va a ir conversando, escuchando música, y va a llegar seguro, porque no va a tener un bus repleto, sino que van a ir todos sentados, como parten de allí estos buses. Entonces yo digo, tú puedes ir logrando alternativas a través también de medidas que impliquen, por supuesto, una inversión tuya. A largo plazo esa inversión es
maravillosa, vas teniendo una mejor sociedad, una mejor percepción también de tu rol como empresario o empresario. Vas sintiéndote también tú como trabajador y trabajadora dignamente tratado por los demás, que es algo tan importante. El salario es importante, por supuesto que sí, pero también el trato es extremadamente importante. Y la verdad es que ya las correlaciones que hay harta investigación al respecto, y no tan solo por una cosa de altruismo, hay que hacer cosas como las que tú indicas, incluso tienen que ver con una mayor productividad de los colaboradores, colaboradores que trabajan felices, responden más, tienen mayor lealtad con sus trabajos, mayor compromiso, y eso evidentemente se termina traduciendo también en sustentos mejores para la propia empresa, y que eso también tiene que verse reflejado con los trabajadores. Así que ahí hay varios desafíos. Fíjate que una de las cosas que en lo personal yo le estaba dando vuelta y que tiene que ver con esto del derecho, o instaurar como un derecho desde lo laboral, que después, por supuesto, tenga que transformarse en leyes. No todo se va a poder hacer dentro del contexto de la creación de la nueva Constitución, ¿verdad? Pero por ejemplo, este tema de que uno pueda renunciar después de cierto tiempo y poder irse con algo de indemnización más allá de que esa renuncia sea voluntaria. No el 100% quizás, pero sí en una fracción de aquello. Porque las personas que se quedan trabajando en un lugar simplemente porque ya llevan muchos años y no quieren perder esa indemnización, sufren un deterioro psicológico y emocional, pero de proporciones. Y entonces hay que facilitar un poco, el mercado tiene que funcionar de una manera, mira, me voy a atrever a decir, tiene que funcionar más lógico. Porque esto no se trata de ser no se trata de que hayan empresarios bonachones, se trata de que hayan empresarios inteligentes que entiendan que esto efectivamente impacta dentro de su propio trabajo. Claro, hay un argumento ahí muy bueno que lo he escuchado en varias personas, que esta discusión del capital y el trabajo ya es añeja, y la psicología lo ha demostrado. Si el que aporta el capital no aporta su trabajo, la empresa quiebra, porque si quien aportó el capital es un flojo que vive la vida de rey, por supuesto que va a quebrar la empresa. Quien aporta el trabajo, si no aporta su capital humano, su capital de habilidades, también la empresa quiebra. Entonces, lo que hacen en el trabajo es que ambos aportan capital y trabajo. Entonces, en la comprensión de que ambos aportan capital y trabajo, el trabajador, el empleado y el que aportó, ¿no es cierto?, la inversión, tú dices, cuando alguien deja de trabajar después de muchos años, yo le tengo que devolver parte del capital que me ha entregado a mí, porque esa persona me ha hecho enriquecerme económicamente, bueno, y humanamente también, porque ha destinado parte de su capital humano a la empresa o a la organización donde yo estoy. Y esa lógica yo creo que tiene que ir tomando espacio cada vez más grande, ¿ya? Descubrimos hoy día que si las personas no aportan la riqueza de su capital humano, profesional, y solo aportan horas, bueno, las empresas no van teniendo éxito, no tampoco las organizaciones. Al contrario, se pueden ir a pique, ¿no es cierto? Tienen mayor accidentabilidad, hay mayor desmotivación y puedes tener mayores problemas de salud mental. La segunda reflexión que me surgió al tiro allí es que esto que las empresas te dicen, no, a mis trabajadores yo los tengo muy bien y reconozco su aporte. Pero cuando tú haces el análisis de la empresa, sobre todo en empresas grandes, una parte importante de los trabajadores son externos, están tercerizados. Y cuando haces un análisis de los tercerizados, la precariedad es muy grande. Entonces yo ahí digo, si tú gastas un poco más en la tercerización por especialidad y no por precarización, sino que por el verdadero argumento que es la especialización, bueno, lo más probable es que vas a tener una mayor satisfacción laboral de parte de esas personas. O sea, van a tener una mayor identidad en lo que están realizando. Y como consecuencia, por supuesto, van a tener una mayor salud mental, seguramente mejor asistencia al trabajo, menores licencias, no sé, algo de lo que es una reflexión también en torno a la salud mental. La tercerización no puede ser originada, ¿no es cierto?, por el ahorro de costos, la precarización, es por la especialización, porque tú encuentras que otros pueden hacer ese trabajo mucho mejor que tú y eso no está en el corazón de lo que tú tienes que hacer. Claro, si lo haces para poder ahorrarte, bueno, al final lo que vas a conseguir es una precarización y lo más probable es que vas a deteriorar la vida de muchas trabajadoras y trabajadores.
sin duda. Tenemos un comentario acá de Diego. Dice, yo soy de una familia de recursos y aún así, sin el GES, no hubiera podido hacerme un tratamiento efectivo por un trastorno bipolar maníaco. Ni imagino lo que sufrirían los chilenos con menos recursos. Toda la razón, Diego, y muchas gracias por aportarlo. Esa reflexión, ¿no es cierto?, fue una guerra en Estados Unidos. Me recuerdo Hillary Clinton cuando trataba de sacar el Estatuto de Salud Mental, fue una guerra en un país con riqueza. Y como la salud mental es el pariente pobre, ¿no es cierto?, de la salud, al final se lo va dejando botado. Y muchas de las grandes tensiones sociales, como lo señala Diego, ¿no es cierto?, los problemas que vivimos en la sociedad, bueno, él dice, yo ni me imagino que otra gente no puede acceder a esto, y lo pasa muy mal. Y después te genera tensiones en las comunidades y en la familia, que uno dice, pucha, ¿por qué le pasó eso a esa familia? ¿Serán, no es cierto?, con muchos problemas. No, es porque no pudimos llegar a tiempo para acompañarla en una atención grave que sí se podría haber resuelto. Es como ocurre con los niños. Yo digo, si con los niños tú descubres que hay niños que tienen graves dificultades de adaptabilidad cuando son muy pequeños, o mucha hiperactividad cuando son muy pequeños, los puedes tratar, trabajar con ellos y acompañarlos. Pero claro, los sistemas actuales no lo permiten, porque eso requiere una gran inversión en salud mental, en neurología, ¿no es cierto?, psiquiatría, psicología, terapeutas ocupacionales, y eso, claro, hoy día no lo tenemos como prioritario. Benito, ¿cuáles crees tú, en definitiva, que serían, a grosso modo, los grandes cambios, las grandes modificaciones que hay que hacerle a nuestro sistema de salud y particularmente lo que compete con el tema de la salud mental en Chile para poder tener un país más justo en los próximos años? Bueno, lo primero es profundizar la reforma en la salud mental comunitaria. La tenemos que profundizar, es una obligación. Los profesionales nos tenemos que formar en una salud mental comunitaria. Es la única manera de lograr llegar a todos los territorios. Esa salud mental comunitaria fue inspirada en muchos movimientos internacionales que han tenido hoy día excelentes resultados, cerrando psiquiátricos, ¿no es cierto?, incluyendo a las personas en la sociedad. Me tocó ver todo lo que hacen en Andalucía, que es un programa espectacular de trabajo, pero por supuesto requiere un cambio cultural y un acompañamiento de recursos profesionales especializados en las áreas que decíamos antes, muchas áreas, ¿ya? Y ese cambio lo llevaron adelante muchos psiquiatras en Chile. Hay uno que falleció, que justo hoy día me pidieron que mandara una frase acerca de él, Alberto Minoletti, ¿no es cierto? Le hago un reconocimiento hoy día, pero bueno, cuando yo era pequeño estaba Marconi, que hizo un trabajo espectacular en muchos sectores de pobreza en salud mental comunitaria. Entonces, profundizar lo comunitario contra el modelo médico. El modelo médico lo que lleva es a encarecer todos los servicios de salud y a concentrarlos en un solo profesional, que es el psiquiatra o la psiquiatra, ¿ya? Que lo termina endiosando, siendo que ellos no tienen la menor idea de lo que hace un terapeuta ocupacional. Muchos de ellos tienen ignorancia de lo que hacen otras profesionales de salud mental que son tan importantes como la de ella, o más importante en algunos momentos que la que uno puede hacer como psicólogo. Es un terapeuta ocupacional, es un kinesiólogo, no sé, son otras personas, ¿ya? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, siendo consecuente con lo primero, es armar con muchos recursos los centros de salud mental comunitaria en nuestras villas, poblaciones, en todos los barrios, también en los barrios, ¿no es cierto?, altos, los barrios donde hay mayor cantidad de ingresos, que muchas familias se ven impedidas de un buen tratamiento porque, claro, te chupa una cantidad de ingresos que al final termina siendo nefasto, y un modelo que no resuelve los problemas de salud mental. Al contrario, hace dependientes a muchas personas del tratamiento de salud mental, te lo eterniza, ¿ya? Bueno, y por último, yo creo que tenemos que ir cambiando la manera de formar a los profesionales en salud mental. Yo he sido partidario, ¿no es cierto?, de que los profesionales tienen que vincularse tempranamente con las realidades sociales, leer mucho más de las otras profesiones de salud mental. Hay equipos espectaculares. El otro día me tocó un Zoom maravilloso con el equipo del Hospital El Pino, que queda un poco más al poniente de mi casa. Les mando muchos cariños y los felicito. Han hecho un trabajo, todo el equipo, no solamente quienes lo dirigen, pero se notó en la conversación, en la extensión de ese equipo, en la heterogeneidad de personas, en el rol protagónico de cada persona que trabaja allí, que están construyendo algo distinto en salud mental. Entonces, en esto yo creo que todavía nos queda un gran camino por delante. Sin duda alguna que hay harta pega que hacer. Todavía vivimos en un país donde
donde creen que si estás mal tienes que ir al psicólogo y si estás muy mal tienes que ir al psiquiatra. Claro. No se comprende cuál es la conexión que hay entre las profesiones, ¿no es cierto?, que compatibles pueden ser con otras también. Y como tú dices, como la gran reflexión de este programa del poder de la gente, nos damos cuenta, ¿no es cierto? No todos los cambios son no todos los cambios tienen que ver solamente con el cambio constitucional, sino que tienen que ver con que ese puede ser un buen punto de partida para que finalmente nuestra cultura, nuestra mentalidad, nuestra capacidad distinta de poder ver el mundo también comience a cambiar. Sin duda eso va a durar bastante más que un solo año, mi querido Benito. Sí, así es. Benito, ha sido pero una maravilla tenerte con nosotros. Para los ñublencinos, el tenerte acá seguramente ha sido pero un privilegio. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación, ¿no es cierto? Muy prontamente, así que te agradezco a ti, a tu equipo, que también se conectó con nosotros para poder conversar. Se van a quedar algunas preguntas ahí en el tintero, pero las vamos a ir respondiendo, ¿no es cierto?, por interno. El programa va a estar a disposición también en nuestras plataformas, por YouTube, por las distintas plataformas, ¿no es cierto?, que hay en Facebook. Y agradecerte enormemente la presencia en este programa, Benito. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien en este proceso electoral también, e invito a las personas a que propaguen que para la convención necesitamos muchas mujeres y hombres independientes, de distintos mundos, que enriquezcan la conversación que va a ocurrir allí. Esto no es la competencia para ser diputado, diputada, senadora, senador, ni concejal, ni concejala, ni alcalde y alcaldesa, que son elecciones extremadamente importantes, ni gobernador ni gobernadora como va a ocurrir ahora, son extremadamente importantes. Esta es una elección por una vez para construir algo que va a perdurar por mucho tiempo. Y por eso la riqueza de lo que allí se construya tiene que nacer de una heterogeneidad de personas, que provengamos de distintos mundos. Así que ojalá que todas las personas que no han votado en el último tiempo, que no se han acercado, ustedes convénzalas que vayan a votar. Esto es muy importante. Y es primera vez que es paritario, es primera vez que se nos abre el mundo también para los independientes. No hayamos tenido la oportunidad de participar tan masivamente como ahora. Así que muchas gracias y que les vaya bien. Pues chao. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces a nuestros espectadores. Nos estamos viendo mañana en otro programa de El Poder de la Gente. Un abrazo grande, grande y muchas gracias por la audiencia de hoy. Queremos constituyentes que sean de la gente como tú, como yo, que sean independientes porque ya no queremos a los mismos de siempre, pero eso depende de que votes diferente. Queremos constituyentes que sean de la gente como tú, como yo, que sean independientes porque ya no queremos a los mismos de siempre, pero eso depende de que votes diferente.